Siempre lo decimos, somos más sinceros que puros. Ah, lo que cuesta dormir, ¿no? ¿Por qué no se lleva estos flexibilizadores? Muy buenos días a todos. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo están? Son las 8:06 de la mañana y aquí estamos comenzando una nueva edición de Caballero de Día. Ustedes saben, sin Roberto, que se ha tomado unas vacaciones. Los acompañaremos nosotros ahí con Rinco haciéndonos la posta hasta las 10 de la mañana en una semana clave. Semana clave, ¿por qué? Bueno, semana clave porque nos estamos jugando nada más ni nada menos que el futuro de los trabajadores en la Argentina. Y ¿saben qué? Está dificilísimo, muchachos. Está verdaderamente muy complicada la cosa. Uno no ve entre los que deberían estar defendiendo los intereses de los trabajadores nada, pero absolutamente nada que tenga que ver con justamente esa defensa, sino cuestiones sectoriales, ¿sí? En algún caso, los gobernadores discutiendo si va a haber o no una baja de ganancias. Estamos hablando de ganancias para los ricos, no la cuarta categoría, no lo que los laburantes pagan en algunos casos, sino laburantes a los que les puede ir bien, pero que no dejan de ser laburantes, sino que el gobierno está muy empecinado en resolverle la vida a los ricos y complicarle la vida a las provincias. Ahora, esas mismas provincias, esos mismos gobernadores solo están pensando en eso, no están pensando en los derechos de los laburantes que viven en sus provincias. Eso no les importa. Eso es una actitud que por un lado es bastante suicida, porque después la recaudación les va a caer a ellos también, porque del desempleo se van a tener que ocupar ellos también, pero también, sobre todo, y más importante, es muy mezquina. Y quizás con algunos dirigentes sindicales pase lo mismo, no con todos, ¿no? Aquí lo hemos dicho, el martes hubo una marcha importante en Córdoba, lo mismo va a suceder en Santa Fe, en Rosario, mañana, precediendo, por supuesto, lo que será la movilización del miércoles. No hay paro, no hay paro. Algunos dicen, bueno, la CGT midió que en realidad no le alcanzaba. Otros dicen, en realidad está negociando, ¿sí? Bueno, hay allí una serie de gremios, los gremios en lucha, que están teniendo otra actitud. No se negocia con un gobierno que claramente quiere terminar con el movimiento obrero organizado. De nuevo, como decía en el caso de los gobernadores, es suicida. Cualquier cosa que no sea enfrentar a este gobierno con toda la fuerza con la que se pueda, no solo es, por supuesto, ofende la memoria de la lucha de los argentinos, ¿no? Que un dirigente sindical piense que puede negociar con este gobierno es ofensivo para la memoria de los argentinos, sino también va a ser poco productivo para el movimiento obrero organizado, ¿sí? Allí está la gente de la UOM, hay otros dirigentes de otros gremios como aceiteros, o los bancarios, o los aeronavegantes. Bueno, son muchos, por supuesto, los integrantes de la CTA, los que dicen esto hay que combatirlo, no hay otra forma, no se negocia. Bueno, de eso vamos a estar hablando, ¿sí? En breves minutos nomás. Pero también vamos a tener sorteos, ¿sí? Arranca el sorteo de Nutrión Vita. Ustedes saben que se tienen que anotar al 11 31 10 30 33. Estoy sin Florcita hoy. Estamos sin Flor, que también se ha tomado vacaciones. 11 31 10 30 33. Allí estarán anotándose para participar de los sorteos de Nutrión Vita. Y también el libro de la LEF, como cada día, en este caso, que va a ser entregado a cada ganador o ganadora en su domicilio, no se tienen ni que mover. En este caso, el pack, el combo José Pablo Feynman, Filosofía Política de una Persistencia Argentina. ¿Por qué combo? Porque es el tomo 1 y el tomo 2. Espectacular, ahí lo estoy viendo. Si nos están viendo en YouTube lo pueden ver. Obviamente vamos a anunciar durante toda la semana y el viernes vamos a dar a conocer el ganador, ¿sí? Así que ya están ahí anotándose
tanto, bueno, en este caso 11 3200 0530. 11 3200 0530 para participar del libro, y si no, se anotan para los sorteos, bueno, en los dos casos, ¿no? Se anotan para los sorteos del libro y de Nutrion Vita. Y tenemos también un par de entradas para ver al queridísimo Ariel Prat, ¿sí? 21 y 22 de febrero en el Teatro Catalina Sur, ahí en Benito Pérez Galdós 93. Se va a estar presentando este juglar, este bardo maravilloso, este hombre muy estudioso de los ritmos bien rioplatenses, bueno, y un querido amigo además estará presentándose, y ustedes también participan en el 11 3200 0530 por un par de entradas. Arranquemos directamente con lo que decíamos, ¿no? Y yo mencionaba, hay gremios que dicen: a este gobierno se lo combate, negociar con este gobierno es imposible. Y la verdad es que la actitud que uno ve y uno espera de una dirigencia sindical esclarecida. Negociar no parece, ni si sos gobernador, ni si sos legislador, ni si sos dirigente sindical, una buena receta. Básicamente, ¿por qué? Porque lo que quiere es destruir este tipo de instancias. No quiere que los trabajadores tengan una defensa. El gobierno no, la verdad que está cercenando los derechos. Cuando vos mirás la reforma laboral decís: pero ¿por dónde empiezo a negociar si es todo malo? Bueno, hay algunos gremios que plantean esto, hay algunos integrantes de la CGT que plantean esto, por ejemplo Osvaldo Lobato, secretario gremial de la CGT, hombre de la UOM además, ¿no? Osvaldo, ¿qué tal? Marco Cittadini, aquí en la 530, lo saluda. ¿Cómo va? Buen día, Marco, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, trataba de hacer un resumen de algunas posturas. Ustedes han sido muy claros en esto, lo mostraron en Córdoba la semana pasada, lo estarán mostrando mañana en Rosario, ¿no? Sí, la postura de la UON a través de refundar nuestro secretario general siempre fue clara, ¿no? Que las instancias de negociación nunca estuvieron sobre la mesa, en realidad, porque no era negociación, era imposición. Entonces, creo que, no digo que en el momento correcto, pero bueno, en algún momento había que terminar con esto y enfrentarlo en la calle. Quizás podría haber sido antes, fuimos bastante prudentes, pero bueno, ante la situación general que vive el movimiento obrero, la UON, a través de sus cuerpos orgánicos, decidió tomar la decisión de ir a la calle. Como decís vos, estuvimos en Córdoba con una presencia muy importante. Mañana lo vamos a hacer en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, y el miércoles vamos a ir al paro a partir de las 10 de la mañana con movilización a la plaza de los dos congresos. ¿Qué pasa con los gremios? Digo, la CGT no ha convocado un paro, por ejemplo, a diferencia de lo que ha hecho la UOM. ¿Qué pasa con esto? Digo, con algunos dirigentes gremiales que creen que todavía se puede negociar con el gobierno. ¿Qué piensan ustedes de eso? Y verdaderamente no lo sé. Yo, como secretario gremial, no fui invitado a ninguna reunión, ¿no? Ni con los gobernadores. Pero bueno, tampoco es un problema porque estábamos representados por el triunvirato. Sí. Pero es como toda organización democrática, la mayoría decidió que había que agotar las instancias de diálogo, de charla, y lo hicieron. Bueno, con el mismo resultado que nosotros creíamos que íbamos a tener, nada más que hace rato ya. Por eso las decisiones son diferentes, pero bueno, ya acá lo importante es llenar la plaza, no importa a partir de qué hora, no importa en qué situación, y después veremos de cómo sigue el camino que yo lo veo verdaderamente difícil. A mí me da la impresión, lo comparto con usted, y usted en todo caso me corrige o establece el matiz, Osvaldo, que es muy difícil negociar con un gobierno que lo que quiere es terminar con los derechos de los trabajadores y además terminar también con la representatividad del movimiento obrero organizado, que también ha ido perdiendo representatividad a partir de errores propios y sobre todo de cierta campaña de este sector que apoya al gobierno, que no quiere que los trabajadores tengan representantes, ¿no? Sí, como decís vos, yo creo que hay diferentes matices, ¿no? La falta de representatividad del movimiento obrero no es de ahora, ¿sí? Se fue deteriorando con el paso del tiempo, hace rato ya que era una obligación nuestra tratar de recuperar la afinidad con los trabajadores, con las trabajadoras. No lo hemos logrado todavía,
en la dimensión que yo considero. Y por el otro lado también, no es solamente la culpa del gobierno de esta ley, porque esta ley es una ley absolutamente hecha en los estudios jurídicos de las multinacionales. Claro. Lo que pasa que da gracia ver ahora como el mentor de este presidente en el caso de Techín se les escapó de las manos, ¿no? Claro. Y ahora se burla de ellos, y así pasó con Clarín, y así pasa con todos. El monstruo que crearon, o que se creían que lo iban a manejar, ya no lo manejan. Claro. Entonces, acá, por supuesto que no les molesta que el presidente nos quiera destruir. Es un aval. Pero ellos tampoco lo pueden manejar, no le están saliendo las cosas como ellos quieren, ¿no? Y vos ves que hay muchos grupos empresariales, sobre todo el área de metalúrgica, el área textil, todo lo que tenga que ver con la industria, que hay grandes cámaras empresariales que no están de acuerdo con la reforma. Sí, sí, Porque Adim, Racame, ¿no? Claro, porque no es un avance hacia las relaciones laborales modernas, es un retroceso a la época de la esclavitud. Claro. Y como todo el mundo sabe que para este proyecto económico, porque no es un proyecto laboral, es un proyecto económico, el único muro, llamarlo así, que quedaba de la Confederación General del Trabajo, el movimiento obrero, lo van a tratar de destruir totalmente. Es la última oportunidad que tienen, la última. No les queda otra. No pudieron con la dictadura, no pudieron con Menem, no pudieron con Macri, es la última que les queda. Pensaba mientras lo escuchaba en lo que sucedió con Adimro, ¿no? Que también se reunió con senadores, y yo pensaba, bueno, ahí hay un rubro en el que trabajadores, ustedes y por lo menos una parte de los empresarios están de acuerdo en que esta reforma laboral es mala, que puede generar más conflictividad, que no va a generar un solo puesto de trabajo en un sector de la economía que está completamente en crisis, ¿no? Como es el metalmecánico y el metalúrgico. Sí, totalmente en crisis. Pero mirá, hay varias discusiones. Me cuesta, no los comprendo. Entiendo qué es lo que les pasa, pero no lo comprendo, ¿no? El caso de los gobernadores de origen peronista, o que se dicen peronistas, sí, ¿no? Que apoyan esta ley. Tenemos el caso del gobernador de Tucumán. La semana pasada fueron 70 trabajadores de una empresa, ¿sí? Y él va a votar a favor de la ley del gobierno. Va a tener cada vez más ciudadanos tucumanos sin trabajo. Claro. Él no lo entiende. No entiende que la desocupación va a crecer por esto. Él cree que porque le van a dar coparticipación ATN va a estar bien. Y está totalmente confundido. Porque no va a haber trabajo. Claro. No va a haber mano de obra, ni en Tucumán, ya cayó la mano de obra en Córdoba, en Santa Fe, en todas las provincias, en Catamarca. Entonces te das cuenta que hay una falta de solidaridad y yo creo también de capacidad, porque uno a veces cree que un gobernador es alguien que está superior sobre el pensamiento de uno, sí, y lamentablemente me doy cuenta que no. Que la verdad que es bastante mediocre la actitud de algunos gobernadores. Hay un punto que me resulta interesante. Usted se lo atribuye a esto, digo, porque la verdad que es una actitud cuasi suicida, ¿no? Por lo que usted planteaba, porque digo, después ellos van a tener que hacerse cargo de la desocupación en sus provincias, de la creciente inseguridad, de una cantidad de problemas que trae el ajuste que Milei propone y lo que sucederá después. Y sin embargo, yo no los veo discutiendo, salvo lo que tiene que ver con el aporte que les llegaría, la coparticipación y todo esto. No he visto ningún gobernador discutiendo los derechos de los trabajadores, por ejemplo. Porque no les interesa, Marcos. Y no se dan cuenta que los que pierden el trabajo son ciudadanos de su ciudad, de su provincia, con provincianos. No lo están viendo. No lo están viendo. Tienen una mirada, pero muy corta. Aterra ver el pensamiento que tienen. No se están dando cuenta que los desocupados que van a venir son ciudadanos de sus provincias, que ya están viniendo. Claro. Y ahí le pregunto, de vuelta a lo del principio, porque usted me decía, no nos han invitado a algunas reuniones, por ejemplo, con gobernadores. Bueno, esto tiene que ver con la representación que la CGT tiene, pero la actitud dialoguista de algunos no está en esta misma línea que usted está describiendo. Quiero decir, ¿tienen ustedes un margen para que escuchen esta postura de si no los combatimos, si no estamos en la calle, si no los frenamos ahí, no hay negociación posible? Sí,
la Sí. tenemos, pero a ver, como te decía antes, en una organización democrática prevalece la Sí. mayoría. Sí, sí. Usted me decía el Bueno, otro día, claro. que el otro día que charlábamos en otro lado, usted me decía que, claro, no es lo mismo la realidad de un gremio de servicios que un gremio industrial, ¿no? Claro, exactamente. ¿Por qué va a pensar igual el secretario general de un gremio de servicio, ¿sí? Que no tiene un solo despido contra el secretario general del gremio de los textiles, de Claro. metalúrgicos, de la madera, que constantemente le cierran empresas y pierden puestos de trabajo? Claro. Esta es la realidad. A veces pienso que es el sálvese quien pueda, que la solidaridad de la CGT de antes, la que yo conocí, Ujú. de más joven, no existe más. No existe más. La solidaridad de la CGT no existe más. Entre sí, a veces pienso que no existe más. Eso es un pensamiento absolutamente personal mío. Me hace pensar... Porque no entiendo, perdóname, Sí, cuál sí, es la sí, diferencia entre parar a las 10 de la mañana y convocar a una movilización. Si quien tiene que ser partícipe de esta movilización no tienen que ser los dirigentes, sino los trabajadores, que son y van a ser los grandes perjudicados. Claro. Porque no seamos hipócritas de creer que los dirigentes estamos tan perjudicados como lo van a estar los trabajadores. No, claro. Bueno, entonces hay que acompañar y hay que incitar a que aquel que va a ser más perjudicado y quizás no comprenda los alcances de la ley, a que tenga la oportunidad de protestar. Clarísimo. Ustedes paran, ¿no? Sí, obviamente, como describí al A las 10 principio. de la mañana. A las 10 de la mañana va a haber un cese de actividades y a partir de ahí cada seccional del conurbano y del país, porque la UON no se va a concentrar con las regionales de la CGT, se va a concentrar en la Plaza del Congreso. Todas las 54 seccionales del país, en mayor o menor medida, van a venir a la movilización acá en la capital federal. Osvaldo, gracias por estos minutos que nos ha brindado. No, gracias a vos, Marcos. Que esté muy Saludos. bien, ¿eh? Osvaldo Lobato, secretario gremial de la CGT, es además un representante de la UOM, con muchísima claridad y muy crítico, obviamente teniendo la mesura que en todo caso tiene que ver con formar parte de una organización, pero con muchísima claridad acerca de lo que él cree que está pasando, ¿no? Esta idea de... a los gobernadores no les importa que los habitantes de sus provincias se queden sin laburo. Hemos perdido la solidaridad dentro de la CGT. No tenemos representatividad y no estamos haciendo todo lo necesario para recuperarla. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte porque yo creo que el movimiento obrero organizado se está enfrentando a esto que él también mismo describía como el último intento. Yo no sé si es el último, porque la derecha... siempre, viste, tiene una vida más, porque obviamente son el poder. Pero un intento muy profundo y creen que ellos mismos definitivo. Mirá, cuando ustedes se acuerdan que en la primera reunión de IDEA, si no se acuerdan, se los recuerdo yo, siempre la reunión de IDEA, que es este grupo de empresarios que se reúne en Mar del Plata, tiene un lema. El lema del primer año de Milei, el de la reunión de 2024, fue: si no es ahora, ¿cuándo? Esa era la consigna, el lema del encuentro de IDEA. Bueno, está básicamente pensado para describir este momento que el empresariado concentrado de la Argentina siente, ¿no? Digo, ese mismo que después, bueno, sufre los embates del propio Milei porque se enoja con Pablo Roca. Porque claro, a veces ni siquiera en ese sentido hay vacas sagradas. Porque Milei no está pensando en el empresariado industrial concentrado de la Argentina, está pensando en el empresariado industrial financiero del mundo, de los Estados Unidos y en particular en Silicon Valley, ¿no? Aquí Valeria Di Croce lo describe cada vez en cada una de sus columnas con muchísima claridad. De ellos es vasallo Javier Milei, no del empresariado argentino, que de cualquier modo lo financió y lo puso en el lugar donde está, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer? 8:25 de la mañana. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez,
hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas. Junín 365. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12. Periodismo con opinión. No fue magia. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre.
Muy bien, un poquito de Divididos, un poquito de rock en la mañana y un montón de mensajes que tienen que ver con este mismo estado de ánimo. Dice Hugo de Quilmes: buen día, Marcos, veo que ustedes pasan por alto la importancia que en estos momentos tiene la UTA, dirigida por un corrupto cómplice del gobierno y en gran medida un obstáculo para lanzar un paro al igual que la fraternidad. Completamente de acuerdo, Hugo, no lo pasamos por alto para nada, capaz que no lo dijimos en este comentario, pero ha sido muy mencionado y coincidimos con vos, claramente están siendo funcionales, sobre todo la UTA está siendo funcional al gobierno de Milei. ¿Se acuerdan ustedes que en el último paro, yo no sé si fue el último o el anteúltimo, plantearon la excusa de que ellos en realidad estaban en una conciliación obligatoria por su propio conflicto paritario? Una mentira, un chamullo, porque en realidad una cosa no tiene nada que ver con la otra, y son conflictos diferentes, y sin embargo fueron funcionales al gobierno de Milei. Sí, lo son, coincidimos plenamente. Dice Tato del Chaco, abrazo grande allí al Chaco. Amigos de la 530, los gobernadores saben que con la ley laboral que apoyan vienen más pobres y pobrezas. Ellos lo necesitan para mantenerse en el poder. Solo el pueblo salva al pueblo. Coincido un poco con vos, Tato, pero también otro poco me parece que quedó demostrado en la última elección, donde el peronismo perdió buena parte de las provincias que gobernaba, que en realidad la gente termina eligiendo la primera marca si va a elegir el ajuste, ¿no? Si vos estás ajustando tanto como la derecha y te votan a la derecha, y porque perdiste tu representatividad peronista, ¿no? Probablemente las experiencias de algunos gobiernos provinciales y algunas elecciones en ese sentido nos devuelva eso, ¿no? El miedo ha vuelto por todo. Entiendo que dice eso nuestro oyente. El mega desastre a que nos arrastra cada día este régimen es claro y notorio. Bueno, y sigue diciendo cuestiones. Muchos participando del sorteo, por supuesto, de los libros de Feynman. Abrazo a todos, están todos participando, obviamente. Algunos que nos desean buenísimo lunes, Marquito, salimos de empatadores, y el miércoles todos al Congreso, y también quiere participar Mario de Santos Lugares los estoy leyendo a primera vista, de los sorteos, lo mismo que Ginny de Bariloche, que dice Cristina inocente y libre, ¿sí? Gracias por estar, es el programa que nos guía en nuestras convicciones, dice Ginny de Bariloche. De todo el país nos están escuchando, un abrazo grande a todos, y ahora lo seguimos leyendo en unos minutitos nomás. Mientras tanto vamos a repasar algunas de las voces del fin de semana y obviamente usamos eso como excusa para también hacer un repaso de las noticias. Las noticias tienen que ver justamente con lo que ustedes saben que se juega esta semana. El miércoles habrá una sesión en el Senado de la Nación donde muy probablemente se dé medio sanción a la reforma laboral. ¿De qué depende esto? Bueno, de lo que se negocie en las próximas horas. Por un lado, Patricia Bullrich está en su carrera personal, como lo ha hecho durante toda la vida, ¿no? Ustedes saben que ha utilizado los resortes de la patria y del Estado, siempre perjudicando a las mayorías, para hacer carrera propia, ¿no? No le importó, no solo saltó de partido en partido, sino saltó de gobierno en gobierno, y siempre con un paso desastroso. Ahora está en el Senado de la Nación. Lo que ella necesita es que se apruebe la reforma laboral. No le importa a ella en particular tanto el modo en el que se apruebe. Por eso ella es la que más propicia ceder ante gobernadores, ante cámaras empresariales, incluso, por ejemplo, lo de los distintos estatutos o asociaciones, como el caso del Estatuto del Periodista y otros. No le importa entregarlo, no le importa entregar tampoco el impuesto a las ganancias, el aporte patronal que es coparticipable, porque lo que ella necesita es un triunfo personal que le sirva como para decir, vieron, yo soy la representante de la derecha, yo puedo ser jefa de gobierno, yo puedo ser presidenta, incluso hasta eso piensa. No es lo mismo que pasa con otros funcionarios del gobierno, incluido el propio Javier Milei, pero sobre todo Federico Sturzenegger, que están en una cruzada para terminar con la Argentina tal como la conocíamos. No es que Patricia Bullrich no, pero su carrera personal le importa más que
que destruir a la Argentina. Podría esperar un poquitito para destruir a la Argentina si eso le asegura un triunfo, ¿no? Creo que se entiende el punto. Entonces, hay algunos dentro del gobierno que son mucho más duros a la hora de negociar, que dicen no le damos nada a los gobernadores, no le damos nada a los gremios, no le damos nada a las asociaciones o a las gremiales empresarias, y la ley se tiene que votar tal como está. Eso parece difícil que tenga un apoyo, por lo menos en lo particular. Yo les diría, en lo general, la ley ya tiene media sanción. En lo particular, todavía no ha terminado de negociarse. Como el gobierno quiere, sobre todo como Bullrich quiere, llegar con todo acordado, bueno, todavía hay un compás de espera en este sentido. Pero parece poco lo que puede hacer la oposición en este contexto cuando vos tenés gobernadores que están completamente entregados al poder federal, ¿no? Vamos a escuchar a Jorge Sola, al secretario, uno de los 3 secretarios generales de la CGT, hablando acerca de la movilización del miércoles. Vamos a movilizar a la plaza de los 2 congresos a llevar adelante nuestra protesta. Esa movilización será multitudinaria y contundente, con todos los trabajadores, sus organizaciones gremiales, que se hará para sostener la responsabilidad que tienen que tener los legisladores que allí van a discutir para hacerlo. Lo haremos a partir del mediodía con concentración en la Plaza de 2 Congresos a las 15 horas. Además, en cada una de las sedes de las casas de gobierno de las provincias se llevará a cabo una similar movilización a cada casa de la gobernación para demostrar también en esos lugares nuestro rechazo a esta ley que se va a tratar y que tendrá su primer paso el próximo 11 en el Senado de la Nación. Estaba entonces Jorge Sola, ¿sí? el hombre del gremio del seguro. De nuevo, acá hay una situación bastante particular. Se eligió este triunvirato porque se suponía que era un triunvirato de negociación, y el gobierno tiró la negociación al diablo, ¿no? Lo que quiere es claramente pasar por encima al movimiento obrero organizado, y lo va a lograr si el movimiento obrero organizado no se planta. Esto es así. Creo que Osvaldo Lobato, Abel Furlan y otros, o Palazzo y otros lo tienen muy claro. Y también Pablo Moyano, que en el medio de un conflicto sectorial de la empresa Coca-Cola, de cualquier modo hablaba de lo que va a pasar el miércoles. Se hacen los guapos cuando hay 200 jubilados, ahí salen los bravos custodios de la federal, los guapos con los pobres viejitos, los llenan de gases, pero el miércoles, bueno, ¿le vamos a tener miedo a la policía el miércoles? Así que bueno, nos vemos el miércoles, Patricia Burrich, Luro Porredón y Caputo. Nos vemos el miércoles para decirle no a la reforma laboral. Bueno, ahí estaba entonces Pablo Moyano. Manuel Adorni habló en conferencia de prensa el viernes junto a Pablo Quirno, con el canciller al lado. El canciller tuvo mucha actividad la semana pasada porque estuvo en los Estados Unidos. Primero firmó un acuerdo de minerales críticos justamente con ese país. 11 países lo firmaron, todos países muy, muy menores. La Argentina es el único país de gran porte de los que firmaron este acuerdo de minerales críticos, que básicamente es una especie de reprimarización 3.0, de cesión de soberanía. Vale Di Croce viene hablando mucho acerca de esto, porque obviamente esto está directamente relacionado con la provisión de suministros, sobre todo de minerales críticos o de tierras raras, para el complejo de Silicon Valley, ¿no? Para los grandes popes de la tecnología del mundo. Y también, por supuesto, firmó el acuerdo con los Estados Unidos, ahora sí el acuerdo comercial, el más promocionado, que tuvo un anuncio central que no estaba dentro del acuerdo, que es la ampliación de la venta de carne. Cuando vos vas y mirás, en el acuerdo eso no estaba el viernes, ¿no? ¿Pero qué pasó? Bueno, finalmente el gobierno de Trump firmó un decreto posterior al acuerdo donde dice que por
la sequía que hubo en ese país y por el tema pasturas y todo esto, va a haber escasez de carne. Esa escasez de carne obviamente va a producir que los precios aumenten. Están en un problema de inflación en los Estados Unidos, ni siquiera parecido al nuestro ni de cerca, pero en todo caso sí que le puede traer problemas en noviembre en las elecciones a Donald Trump, y entonces que habilitan que se importen en ese, o sea, que nosotros podamos exportar una cuota más grande de carne, 80.000 toneladas más de carne. Eso es absolutamente excepcional, tiene que ver con esto, no es que a partir de ahora y firmado en el acuerdo nosotros tenemos la posibilidad de venderle 100.000 toneladas de carne a los Estados Unidos. No está en el acuerdo eso, sin embargo lo anunciaron de esa manera. Y además, aún si fuera así, nosotros le vendemos 350.000 toneladas de carne a China, por ejemplo. Digo, como para que se tenga en cuenta que hasta eso que es contado como un éxito, en realidad primero tiene que ver de vuelta con esa reprimarización de la que hablamos. Nosotros vendemos materias primas, ellos nos colocan productos industrializados, en algunos casos hasta farmacéuticos y todo esto. Pero además ni siquiera el anuncio es tan bueno en ese sentido. Pero vamos a escuchar a Adorni hablando del tema. Argentina nació como una tierra libre, sin restricciones coloniales al comercio y vinculada con el mundo. La apertura y la integración fueron las bases de nuestra prosperidad. Por eso, a fines del siglo XIX, llegamos a tocar la cima del desarrollo junto a las grandes potencias mundiales. Y esto no ocurrió por casualidad, sino porque el comercio es un medio de civilización. Tiempo después, la Argentina se apartó de los principios que la habían hecho grande, haya sido por miedo, por error, por intereses sectoriales, nos cerramos al mundo. Y así empezó la lenta agonía que condujo a nuestro país poco a poco a la más profunda de las decadencias. Este declive solo multiplicó la pobreza, la indigencia, la informalidad, sino que además de todo esto nos dejó completamente relegados del plano mundial. Nos convirtió en una nación pequeña, pobre y aislada, cuyo único relacionamiento con el mundo fue con regímenes de dudosa calidad democrática como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua o como Irán. Bueno, ahí estaba entonces Manuel Adorni con la opinión habitual, lo que uno podría esperar de él, que todavía sigue siendo el vocero presidencial. En realidad no en los papeles es jefe de gabinete de ministros, pero oficia de vocero. A su lado estaba Pablo Quirno. Quirno fue preguntado por el INDEC, ¿sí? La salida escandalosa de Marco Labaña el lunes pasado. Sobre todo lo escandaloso no es tanto su salida, yo diría que lo escandaloso era su permanencia, ¿no? Obviamente, un hombre que venía del gobierno anterior, sino también el anuncio de que no se va a modificar el INDEC, el índice de precios al consumidor, que no se va a modificar la medición de inflación, básicamente porque les daba mal, básicamente porque mostraba que la única cucarda que el gobierno relativamente podía colgarse, que era la de que había bajado un poco la inflación, porque ni siquiera es un combate absoluto a la inflación, ni siquiera ese está siendo tan efectivo. Pablo Quirno, preguntado en esta misma conferencia de prensa sobre el tema, decía esto acerca de la preocupación del fondo por la continuidad de un índice que no refleja la realidad de lo que pagamos los argentinos cada día. No hubo ni una sola persona que me pregunte sobre el INDEC, ni una. Con lo que no es tema de preocupación para Estados Unidos, digo, la situación. No es absolutamente tema de preocupación. Teniendo en cuenta que el Fondo Monetario había pedido un cambio de metodología. Mi vida anterior me llevó a estar en el último acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. O sea, son cuestiones que se discuten permanentemente, pero no hay nada. O sea, esto que Argentina está decidiendo por motu propio no tiene absolutamente ninguna incidencia en la relación con el fondo, no tiene ninguna incidencia en la relación con Estados Unidos, no es tema. A ver, si ustedes me preguntan, yo creo que tiene razón Quirno, que es verdad, no está mintiendo, esta vez, una de las pocas, que no está mintiendo. ¿Por qué? Porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con los Estados Unidos es político. Y está muy claro que cuando ellos deciden políticamente que cogobernar un país del porte de la Argentina, ya que hablábamos de esto, es mucho más importante
que hasta sus recetas de ajuste, porque además saben que el gobierno está aplicando el ajuste del modo más feroz posible, ¿no? Entonces, la verdad es que no es un tema para el fondo los incumplimientos. Ni siquiera lo fue durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando veían que en realidad ese gobierno dejaba a un costado a los trabajadores para cumplir con las metas del fondo. Metas que le había impuesto la toma de deuda criminal de Mauricio Macri, pero que en realidad ellos sumisamente aceptaron. Por lo menos una parte del gobierno de Alberto Fernández. El conflicto, de hecho ustedes lo saben, se dio en el Congreso porque otra parte obviamente se oponía al acuerdo que Guzmán alcanzó con el Fondo Monetario. Entonces, ni siquiera en ese contexto al fondo le molestaban los incumplimientos, tampoco le molestan ahora, es verdad. Pero también es cierto que por trascendidos periodísticos, la misión del Fondo Monetario que está ahora en la Argentina está preguntando por el INDEC. Insisto yo estoy con Kirchner, A mí me parece que ni a Trump ni a Kristalina Georgieva, que estuvo hace unas horas con Sturzenegger y le parece todo fantástico y todo hermoso, les importa demasiado que la Argentina haga bien las cosas. Lo único que les importa es que ajuste. Y lo único que les importa es que le entregue las decisiones políticas de nuestro país y de política económica a ellos. Eso es lo único importante, no que hagan bien las cosas. Es más, yo te diría, les conviene que las hagan mal, porque eso nos sigue sosteniendo, nos sigue sometiendo a su arbitrio, ¿no? En un momento, Kirchner parece que entrevió la historia. Esta gente preparada, este tipo trabajó en el JP Morgan un montón de años, no son ningunos giles, y entrevió la historia y se acordó de 2005 y se acordó del no al ALCA y dijo: yo tiro la frase perfecta. Lo que pasó después yo creo que va a quedar en los anales de la historia ignominiosa de la Argentina. Miren esto. Paradójicamente, hace 20 años, en el 2005, cuando tuvimos la Cumbre de las Américas acá en Argentina, donde vino el presidente de los Estados Unidos, o sea, tuvimos aquella famosa frase de Alca, Alca, al carajo, ¿no? Y gracias a Dios, 20 años después, podemos gritar: ¡viva la libertad, carajo! Deberían aplaudir en este momento. Bueno, tristísimo, ¿no? Que el propio Manuel Adorni tenga que decirles a sus funcionarios que tienen que aplaudir en ese momento, porque obviamente los que aplaudieron no eran los periodistas. Algún periodista estará de acuerdo, muchos deben estar de acuerdo, pero no aplaudieron ellos. Aplaudió el funcionariado que estaba en el salón, que no sabía que tenía que aplaudir en ese momento, y por eso el jefe de gabinete les tuvo que decir: aplaudan. Falta que pongan los cartelitos como en las sitcom norteamericanas, ¿no? Aplausos. Obviamente, de cualquier modo, hay algo ahí, un arco que por supuesto les interesa, desde aquella toma de postura soberana de los países del Mercosur y sus socios, que en la conferencia que se produjo en Mar del Plata con George Bush hijo presente, le dijeron no al ALCA, un ALCA que venía siendo sobre todo muy codiciado por algunos presidentes de América Latina, y que tanto Lula como Néstor Kirchner como Hugo Chávez dijeron no, aflojemos. Y se produjo una situación muy particular, y es que la contracumbre terminó uniéndose con la cumbre, ¿no? Una de las confluencias más interesantes de la historia argentina, ustedes lo recuerdan muy bien. Bueno, estos personajes de hoy vienen en realidad de alguna manera a vengarse de aquello. Y Kirchner lo entiende. Lo que no lo entendían por ahí eran los que estaban ahí, que no tenían ningún interés en aplaudir, y tuvieron que hacerlo porque su jefe les dijo que aplaudan. Vamos a escuchar a Santiago de Bernardi, que es un asesor ganadero. La carne volvió a subir, sube momento a momento, ¿no? Tiene subas semanales la carne, y sin embargo en el índice de inflación no se refleja. Raro, ¿no? Raro. Bueno, vos lo sabés muy bien porque cuando vas a comprar cada vez está más complicado hacerlo. Pero Santiago de Bernardi, asesor ganadero, dice: ustedes se acostumbraron a que la carne sea barata. No, muchachos, no, de ninguna manera. Para mí, en Argentina el problema no es que la carne esté o no esté cara. Acá en la Argentina el problema es que la concepción de la gente es que la carne debería ser algo barato. Ese es el problema crucial. O sea, cuanto antes nosotros queda incómodo decirlo, queda feo, pero en el mundo no se habla más si la carne es cara o barata. Todo el mundo sabe que la carne es cara. Yo veo que hay muchos que dicen, no, que la competencia nuestra es el pollo. No. La carne masiva va a ser esa.
la carne premium va a ser, o sea, el día que vos te vas a dar el gusto, no te va a molestar poder pagarte. El problema es que en Argentina está la cuestión, si querés, cultural, primero que comemos carne como locos. O sea, nosotros en el campo a la gente le das la mercadería, algo bastante común, y comen carne todos los días como son ricos. O sea, no se dan cuenta que están comiendo carne todos los días. Total. Que eso es algo que en el mundo no existe. Está. Después la otra cosa que hay que explicar a la gente es que no se puede comer, que no es un patrimonio de la humanidad que vos comas carne barata. Eso fue políticas populares que ya no están más y que eran insostenibles, por eso llegamos a donde llegamos. Bueno, ahí está, con una gorrita, con una boina, ¿no? Bordó, rojo punzuelo, no Bordó en realidad, por Rabino, de Bernardi, bien campero y bien garca, ¿no? También, obviamente, porque... claro, viste, a lo patrón de estancia te dice, no, y encima vos sos rico, porque te doy la carne. Estás ahí, hermano, ¿qué le vas a dar de comer? Si te estás haciendo millonario con lo que producís, con lo que producen ellos. El trabajo de tus peones, de tus trabajadores, es el que te hace rico a vos. Dejate de embromar, en serio. En serio. Bueno, contra esto lidiamos, ¿no? Contra esto lidiamos. Y es el verdadero problema de la Argentina. Bueno, en el medio de todo esto se produjo el ida y vuelta de Sabre Corvo o Corno, como dice el presidente de la Nación, y el acto en San Lorenzo. Lo único bueno de todo el acto es el acto en sí. O sea, el acto es irreprochable, es muy interesante y es muy bueno que se haga un acto por San Lorenzo. El problema es que lo hace un presidente que va en contra de los preceptos de San Martín y que además generó... A mí me parece que una cortina de humo, obviamente, vinculado al tema del destino del sable de San Martín. Que, como en casi todas las cosas que Milei hace, ¿no? Esto de ponerse 8 camperas, tiene como un problema objetual, ¿no? Lo obsesionan los objetos. No lo que está detrás de los objetos, no la patria que pensó San Martín. Eso no le interesa, la resignifica y la vuelve... esta patria para pocos, ¿no? Por la que seguro San Martín no peleó. Vamos a escuchar al presidente de la Nación, a Javier Milei, hablando en el aniversario número 123 del combate de San Lorenzo. Hoy estamos aquí para conmemorar el aniversario número 123 del combate que dio inicio a nuestra campaña libertadora. En este mismo campo, nuestros granaderos derramaron su sangre por una patria que se estaba gestando. Esta actitud libertadora en pos de corregir el mundo, romper las cadenas de la opresión y conquistar la libertad debe guiarnos hoy y siempre en las decisiones que tomamos como nación. Por eso, hoy también consagramos en este acto el retorno del sable corno del general San Martín al regimiento de granaderos. Bien, ahí estaba entonces el presidente de la Nación, Javier Milei, con el sable corno y todo esto. Vamos a escuchar a Mariano Cuño Libarona, al ministro de Justicia, por lo menos por ahora. Lo más probable es que en marzo deje de ser ministro de Justicia de la Argentina, porque básicamente ya estaba ido en octubre, y después finalmente, un poco por el triunfo, otro poco porque Sebastián Amerio, su segundo, no quiere tener aparición pública, no quiere estar expuesto. Él es el verdadero ministro de Justicia de la Argentina, pero no quiere exponerse, y entonces lo sostuvieron a Mariano Cuño Libarona, que hace un fronting, ¿no? Que es una especie de mascarón de políticas que él no decide. Él es un mediático, en realidad, más allá de sus dotes como abogado, en todo caso no tiene demasiada injerencia en lo que efectivamente sucede en el ministerio, pero sin embargo, como decía, como personaje mediático, va y defiende algunas políticas, como por ejemplo la baja de la edad de imputabilidad. ¿Cuál es el fundamento? Que esto no lo han dicho. El fundamento de la imputabilidad es: el chico no comprende la criminalidad de sus actos ni dirige sus acciones. Artículo 34, en consecuencia, Código Penal, en consecuencia es inimputable. Hoy, ese chico de
16 años, o el menor, el de 15, 14, conoce perfectamente lo que hace, qué está bien, qué está mal, actúa con dolo, tiene conocimiento, tiene comprensión. Los requisitos tienen que ser conocimiento y voluntad. Y hoy estos chicos lo tienen, tal vez no lo tenían el chico de 1980, pero hoy lo tienen. Bien, ahí estaba entonces Mariano Cuño Libanona con el tema. Aida de Montserrat dice, no son 100 sino 200 y pico, 223, sí, los del aniversario de San Lorenzo. Ahí está la ironía, lo dijo mal. Fue un acto y no solo habló del sable corno, sino que ni siquiera sabía cuántos años pasaron de la batalla de San Lorenzo. Ahí, sí, efectivamente. A esto apuntábamos irónicamente. Carlos, bueno, en la línea de lo de la baja de la edad de imputabilidad, el viernes Carlos Presti fue a un programa de televisión, a TN, al programa de Jonathan Viale. No le hicieron una entrevista porque Jonathan Viale no hace entrevistas. Jonathan Viale hace house organ o publicidad gubernamental, ¿no? Es una especie de gacetillero del poder, lo sabemos muy bien. Pero sí tuvo una charla con Viale, y elegí que lo veamos, que lo tengamos en video. Si están en YouTube lo van a poder apreciar, si no se los cuento de cualquier modo, porque fue vestido de militar, lo cual es, de nuevo, el ministro de Defensa de la Argentina, el primero en la democracia, en horadar estas políticas de memoria, verdad y justicia más bien básicas de la Argentina, que sea la política la que regula a los militares, y lo hace y va a las entrevistas vestido de militar como desafío, como un desafío. Este libertario Presti le interesa desafiar, porque no solo es un negacionista, sino un reivindicador el gobierno. Digo, no lo digo por Presti en particular, sino el gobierno reivindica a la última dictadura, hace un poco más que hacer negacionismo, y eso está bastante claro porque reivindica las políticas económicas. A esto voy, ¿no? Claro, nadie en su sano juicio reivindicaría los vuelos de la muerte y sería funcionario, pero está claro que las políticas de Martínez de Oz son las mismas que reivindica este gobierno, y Presti va vestido de militar. Ahora lo vamos a escuchar hablando de la baja de imputabilidad. Escúchenlo. ¿Y de la imputabilidad tiene posición sobre que un joven de 14 años que mata sale o tiene que ir preso? ¿Tiene posición tomada? Yo coincido que las penas que se les debe caben a las personas que cometen delitos de adulto, la edad que tenga tiene que tener. Es decir, o sea, delito de adulto, pena de adulto. Totalmente. Por más que sea un joven de 14 o de 15 años. Coincido totalmente. O sea, para usted hay que reformar la ley penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad. Sí. No lo digo yo, lo dice toda la sociedad. Sí, casi toda, casi pero toda sí. La sociedad, sí. Bueno, veremos lo que sale ahora en el Congreso. Así ¿no? es. Bueno, ahí está. Acá hay un punto interesante para discutir, porque obviamente lo que va a salir en el Congreso va a ser la media sanción. Esta semana, este jueves, la Argentina va a tener la Cámara de Diputados va a tener media sanción a una ley penal juvenil nueva, que básicamente lo que hace es bajar la de punitividad. Digámoslo así, porque en realidad el gran problema venía del audio anterior, y como le contesté a un oyente, no lo mencioné. El tema aquí no está en la edad de imputabilidad. La imputabilidad, es cierto, tiene que ver con lo que Cuño Libarona decía, con comprender o no el alcance de sus actos. Lo que no está en discusión eso, lo que está en discusión es la punitividad. Lo que está en discusión es si la Argentina necesita, primero, un régimen penal juvenil. Hay muchos que dicen que sí, porque el que está es de la dictadura, porque tiene la firma de Videla, porque tiene que ser mejorado, pero no empeorado, que es lo que efectivamente pasa con este nuevo régimen penal juvenil. Y sobre todo, la única discusión que ha planteado el gobierno, porque de vuelta Patricia Bullrich es la gran interesada en que esto se debata, porque le conviene, es la baja de la edad de punitividad. Hay que ajustar ese concepto, porque si no, no queda claro qué es lo que estamos discutiendo. Y la verdad que a la Argentina no le ha ido mal
con la edad de punitividad a los 16 años. No importa lo que diga la sociedad, porque lo que dice la sociedad también está relacionado con un montón de discursos que circulan, que son tremendamente interesados. Si vos tenés todo el tiempo en los medios de comunicación y las redes sociales una prédica de demagogia punitiva que te hace sentir que los pibes de menos de 16 años andan matando gente por la calle, y bueno, vos por ahí sentís la suficiente asfixia como para pedir que pase lo que tenga que pasar. La verdad es que no es eso lo que sucede. Los índices o la tasa de delitos violentos cometidos por menores de 16 años es ínfima en la Argentina. Entonces estamos discutiendo una pavada, algo que por supuesto cada vez que se produce es terrible y es una tremenda tragedia, pero que no se produce con la cantidad como para que se convierta en un problema social. Lo que hay que resolver es el problema social de los pibes que hoy no tienen futuro. Los que abandonan la escuela, los que son maltratados en su casa, cuyos padres están perdiendo el laburo por las políticas de este gobierno. Eso es lo que hay que discutir. Porque eso verdaderamente sí tiene un alcance general y cada vez más masivo, desesperantemente masivo. No la tasa de delitos graves de los menores de 16 años. Que por otro lado, cuando cometen un delito grave no se van, no entran por una puerta y salen por la otra. Eso es mentira, es absolutamente mentira. Pero bueno, es una discusión que hay que tener. En el medio de esa discusión, Presti, que seguía vestido de milico, dijo lo siguiente, que nos explica por esto que yo decía, de que este gobierno no solo es negacionista, sino que reivindica además la última dictadura. Del kirchnerismo, ¿no? ¿Por qué se le agarró tanto con los militares? Porque no le interesaban la seguridad, querían un revanchismo. ¿Revanchismo? Sí, yo creo que sí. Sí, querían una revancha. Entonces, ¿una revancha de qué? ¿De los 70? De los 70. Entonces, en vez de gestionar un sistema de defensa fuerte, lo ningunearon. O tomaron decisiones de no tomar decisiones. Ahí va. Querían una revancha. Las políticas de memoria, verdad y justicia son una revancha. El fin de la impunidad es una revancha. ¿A qué te hace acordar si no a esa entrevista que le dio Videla a Cambio 16 cuando dijo, a la revista española, Cambio 16, cuando dijo, nuestro peor momento llegó con los Kirchner? Es eso. La revancha la estamos viviendo ahora, ¿no? La revancha de los personeros de la dictadura, o en todo caso de los continuadores, de las políticas económicas de la dictadura, sin dudas, ninguna duda. Después en el gobierno hay de todo, por supuesto, no todos reivindican la dictadura, pero la estamos viviendo ahora. Muy bien, 9:04. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad, buscamos la verdad, siempre. Muy bien, y en el medio, por supuesto, un acuerdo con los Estados Unidos, un acuerdo comercial con los Estados Unidos, que, como yo decía, incluso va más allá de esto, porque hubo además un acuerdo bilateral antes vinculado a los minerales críticos y a las tierras raras, porque se avanza también en otras cuestiones, porque el presidente va y viene, a pesar de que ahora suspendió un viaje que tenía en estos días a los Estados Unidos, estará participando de otros en los próximos días, y hay que ver si efectivamente eso produce el resultado económico que uno podría esperar para la patria. Casi que debería pensarse lo contrario, ¿no? Una apertura indiscriminada a las importaciones, una reprimarización de nuestra economía y la aceptación de cualquier producto industrial que viene desde afuera no parece ser la mejor receta para que nuestro país se desarrolle. Fabián Medina es economista y está en línea con nosotros en este momento. Fabián, ¿cómo te va? Marco Cittadini te saluda aquí en la 530. ¿Qué tal, Marquito? ¿Cómo estás? Perdón, Marco. No importa, es cariñoso. Fabián, ¿cómo estás viendo el acuerdo? Mira, en realidad no es un acuerdo, es un copiar y pegar y le cambiamos los nombres. Claro. Lo firmó Argentina, lo firmó Ecuador, lo firmó Guatemala. Guatemala, ¿no? Guatemala me parece que con mejores descuentos que nosotros, incluso en aranceles. Hasta con mejores esquemas de retención, porque nosotros todavía sigue teniendo retención del 50% acero y aluminio.
Claro, No lo bajó. eso lo dejaron para más adelante, ¿no? Sí, a ver, lo que te hizo ya es cuadruplicarle el nivel de importaciones de carne, que no, a ver, ellos no consumen falda y asado, ¿eh? Eso es lo que Estados Unidos, como Japón y Europa occidental, te consumen lo que es ojo de bife, bife de chorizo, peseto, carnes magras. Claro. El tema es, o lomo, para que quieras manjar. Para que entendamos, el lomo hoy en Estados Unidos está pagando entre 45 y 50 dólares. Y acá tenemos un equivalente de 20 a 25 dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Si te sacan las retenciones y es un libre circulación, el frigorífico es lógico que te quiera subir y ganar la misma plata acá que allá. Claro. Para eso existe el esquema de retenciones. Claro. Para desanclar los precios. Efectivamente. Esos son 800 millones de dólares de aumento de exportaciones. El tema es que la carne acá se va a volver prohibitiva, y con el agravante que durante el mes de enero tuviste un 15-20% de aumento de la carne vacuna, 25% en el cerdo, y subió más del 50% el pollo. ¿50% del pollo? El pollo lo comprabas por 2.400, 2.500 pesos en diciembre y estabas comprando en 3.800, 900, precio normal, sin descuento, sin ofertas, claro, en enero. Entonces, eso te va a llevar a un dato de inflación superior, porque ya te incluyen los servicios, pero vas a estar en otro escalón. Pero volviendo al acuerdo, sí, vos tenés que te meten 10.000 autos, más los autos chinos que no le doy importancia, porque la realidad marca que si vos podés comprar un auto de $39.000, $40.000 por chino eléctrico, cuando tenés que cambiar la batería tenés que gastar cerca de $16.000. Claro. O sea, no estamos preparados para ese tipo de autos. Claro, claro. Ellos tienen autopistas que solamente por circular el auto en la autopista va recargando la batería. Claro. O sea, estamos años luz de eso. Claro. Pero vos te meten 10.000 autos cuando somos uno de los 3 países que producimos autos en América, además de Estados Unidos, México, Brasil y Argentina. Ya sufriste una caída de menos 20 el mes pasado en la producción. Sí. Creo que el panorama no es muy halagador, no es muy fácil, es muy fácil laburarlo. Bueno, por eso por ahí, ¿no? Tanto los gremios como ADIMRA están planteando que no solo la reforma laboral no va a generar un solo puesto de trabajo, sino completamente alerta de lo que pasa con la industria metalmecánica, ¿no? Digo, metalmecánica vas a tener problemas en Santa Fe y Córdoba, porque se sigue dejando ingresar la maquinaria comprada usada, y además que al venir sin retención te van a llenar de maquinaria agrícola extranjera, a pesar que nosotros tenemos un nivel de la hostia. Claro, sí, gran nivel de producción de maquinaria agrícola. Y gran nivel de tecnología. Lo que pasa es que los costos nuestros costos fijos son muy altos para los de ellos. Eso lo vas a ver sobre todo en la parte de laboratorios medicinales. Nosotros tenemos el ANMAT y el FDA, que son los reguladores, que tienen el mismo nivel de exigencia. El tema es que nosotros producimos para 35 millones de habitantes y ellos tienen una capacidad de producción de escala de 500. Por ende, el costo fijo nuestro, para que quede simplificado, es $1 por producto y el costo fijo de ellos es de medio centavo de dólar. Claro. Entonces te inundan y eso te va a generar con personal altamente calificado, sin pasando a ocupar, integrar la parte de desocupación y obviamente la indigencia. Claro. A ver, no estoy diciendo nada, no. Además no es un escenario catástrofe, sino lo que uno empieza a ver, digo, momento a momento lo vemos, ¿no? La industria textil tiene un 27% de ocupación de la capacidad instalada, lo que vos estás contando. Ojo que la industria textil, el problema también es autogenerado por la industria. Sí, claro, obviamente. Porque acordate que de noviembre de 2020
hasta el 2023 no creció menos de 7 y 10% todos los meses el valor de la ropa de vestir y el calzado. Sí. Vos sabés que te debe pasar cada vez que hablo del tema con algún con algún empresario o lo que fuera, me llegan mensajes diciendo, sí, claro, pero nunca bajaron los precios, todo lo contrario, siempre los subieron. Ahora que se jodan. Es un poco tremendo, porque son puestos de trabajo que se pierden, pero es así lo que sucede cuando haces una entrevista vinculada al sector, ¿no? No estoy hablando de Camilo Alan, que es un tipo que lo conozco, sé cómo trabaja y sé cómo produce y los precios que tiene. Estoy hablando de la ropa de vestir. A ver, ¿viste que el fenómeno de que está en Irigoyen 250? Sí. Dijo, este saco me lo compré de Estados Unidos, $700. Bueno, yo le explico algo. Por $700 acá compra un saco listo a medida y de mejor calidad. Sí, es verdad. Aparte, si fuera realmente de alto nivel, la ropa que compra él no la compraría en Estados Unidos, compraría Milán, Londres o Hong Kong, que están los mejores artes del mundo. Entonces, me gusta mostrarse más de lo que son, terminan siendo lo que son. No vamos a decir porque quedamos mal. Sí. Pero terminan siendo lo que son. Fabián, ¿y el tema INDEC cómo te parece que impacta? Digo, se habló de que los enviados del fondo estuvieron preguntando por el asunto del INDEC. Y no les gustó que le cambiaran el índice que ya estaba aprobado por ellos para cambiarlo. Se ve que, a ver, si vos tenés, vos estás en la radio, supongamos que estás en el canal, ¿ves? Sí. Y te aparece el gerente de programación, lo quiero mucho, lo conozco hace muchos años. Sí. Y te aparece otro canal y te dice, no, Marquitos tendría que ser más incisivo, o tendría que ser menos incisivo en la radio. Y te lo dice por otro canal de televisión. Vos lo llamás y decís, oye, pero boludo, claro. ¿por qué no me lo decís en vivo y en directo? Claro. Lo que hizo Caputo, diciendo... 2,5. Sí, le fijó el... Le puso el techo. Claro. Sinceramente fue un apriete. Claro. Y yo tampoco lo hubiera resistido, yo hubiera renunciado hasta con Putin al aire. Claro. Pero yo soy más loco que Marco, ese es el problema. No es que el Marco lo conozco ahora, A Marco nos conocemos hace años, porque inclusive fuimos parte de la misma lista en la cual él fue diputado. Cuando hacía política fuerte. Yo. ¿Y por qué se quedó? ¿Por qué crees que se quedó? Aprovecho que lo conoces. Yo creo que el problema no fue que él se quedó, sino que armaron el esquema del actual presidente. Ajá. Fueron siempre empleados de él desde 2012. Claro. Los que hoy ya no están en la Libertad Avanza. Claro. Que están supuestamente armando la campaña del anterior. Claro. Siempre fueron empleados propios, nunca dejaron de serlo. Yo creo que negociaron y quedaron todos adentro. Claro. Pero eso es otro caos. Y no solamente que dejaron adentro a Marcos, sino que dejaron algo de lo que era consenso federal dando vuelta, menos el Topo Rodríguez. Sí. Obviamente Natalia Lazo está completamente afuera. Sí. Pero desde ese punto de vista yo creo que se quedó porque les servía a ellos, se tenía un buen trato con Caputo hasta que Caputo lo quiso empezar a apretar. Claro. Aparte, no es lo mismo apretar a Medina que apretar a la Baña. Seguro. Lo último. No es por nada, no, pero efectivamente es así. Lo último, Fabián, porque hablamos del acuerdo comercial, hablamos del INDEC. Estamos hablando por primera vez en bastante tiempo de la economía real, uno podría decir, porque ves despidos, porque ves esto, la baja en la producción, ves que en las playas, si tienen gente, esa gente no consume. Por primera vez hablamos más de la micro que de la macro, ¿no? Digamos la realidad, Marco. El tema es así.
Las playas tienen el 65-70% de turistas en el fin de semana, después Sí. están entre 40 y 45. Sí, es así, es así. Y además sin consumo, efectivamente. ¿Qué pasó ahí? Porque digo, el gobierno estaba muy anclado en la macro y que no se hablara de la economía real, la de todos los días, y sin embargo apareció por todos lados. Digo, hoy ya no hablamos del dólar y de no sé qué, sino que hablamos directamente que la gente se queda sin laburo. Cuando vos querés tapar el sol con las manos, siempre se te filtra el rayo del sol por el medio. Esto es así, es real. Vamos a tener hoy la inflación de ciudad, sí, que debería ser 2.8, 2.9. Por ende, la de nación mañana debería estar entre 2.9 y 3.1. Con índice viejo, ¿eh? Con índice viejo. O sea, la ves por arriba de 2.5 de lo que dijo el ministro. No, el viejo índice. Después te terminó diciendo que va a ser muy similar a la de diciembre. Claro. Para mí está dando arriba de 2.9 porque tiene servicios públicos entre 3,5 y 4,5, más el agua que subió 16, y las carnes subieron de vacía. Claro. Carne, fruta, verdura, y el mes que viene debería ser más alto porque los servicios públicos se van de 4 a 5 puntos y el gas 17. Esos son los datos que ellos mismos dan, ¿eh? Sí. Acordate siempre que el transporte es inflación más 2. Entonces nunca podés desacelerarlo. Claro. Y además de ese dato de inflación más 2 que te sube el boleto, también le suben los subsidios. O sea que, ojo al pie. Fabián, gracias por este rato que nos has brindado. Gracias, Marco, estamos al hablar. Que estés muy bien. Fabián Medina, un abrazo. Economista, hablando un poco de todo, ¿no? De política económica, porque, de nuevo, lo que pasaba, y ustedes lo saben, porque acá lo conversábamos y lo traíamos mucho, es que el gobierno te hablaba de metas fiscales, te hablaba incluso hasta del precio del dólar, lo que fuera, no te hablaba de la economía real. Y de repente, esto tiene que ver con lo de tapar el sol con las manos que mencionaba Fabián, se filtró por todos lados. Hoy está, porque hay despidos, porque las playas están vacías, porque la carne sube de un modo atroz. Entonces, por donde lo mires, hoy la economía real terminó ganando la agenda, aún en contra no solo de la narrativa del gobierno, sino de la narrativa de los medios que apoyan al gobierno, ¿no? Que son la mayoría, que son casi todos. Entonces, es un fenómeno interesante, por supuesto, un fenómeno de desborde desastroso, porque tiene que ver con una materialidad que ya no puede ser ocultada, que se venía gestando desde hace mucho tiempo, pero hoy la tenés ahí adelante. Bueno, veremos si esto repercute en mayor conflictividad. Tenemos la discusión de la reforma laboral en el medio, si efectivamente Milei empieza a perder parte del apoyo que ha tenido, incluso en octubre, ¿no? Claro, uno me puede decir, si no aparecía Scott Bessent, hubiese ganado las elecciones. Yo no lo sé. Lo que sé es que hay algo que se viene viendo en las últimas semanas que estaba siendo ocultado antes. No es que no pasaba, sino que era más fácil de ocultar. Hoy ya no. Hoy está ahí en el centro de la discusión pública lo que sucede con la industria textil, con la industria metalmecánica, con los despidos, las empresas que están en proceso preventivo de crisis. Todo eso está pasando en este mismo momento y lo ves. 9:20 de la mañana. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuarteto Cedrón presenta Siempre Estoy Llegando. Domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. Esto es simple, querida, como el globo de luz de los... No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Y la música viene y a mi lado la música. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña
es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. La patria no se vende en San Telmo. Enamorados de la patria. Radio, café concert, pantalla gigante donde contribuimos a nuestra memoria y artistas invitados. Y esto es para ti. Los esperamos. Sábado 14 de febrero a las 21 en el Club Social Cambalache. Defensa 1179, San Telmo. Entradas por alternativa teatral. La patria no se vende. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Déjame que me vaya, Carlos Carvajal, acá en la querida radio de las madres, en la 530, seguimos con Caballero de Día. El otro día escuché a un personaje insólito, el señor Cordero. Antes era ministro de Trabajo, ahora es secretario de Trabajo, no entendí bien cómo es la cosa. Pero apuntalando la reforma laboral, nos explicó que los jóvenes ya no se quieren ir de vacaciones, no quieren tomar 35 días de vacaciones. Eso es lo que dijo. Les propongo, ya que en estos días se va a debatir, se va a tratar en el Congreso, les propongo escuchar qué es lo que dice el señor Cordero. Para los trabajadores con al contrario, continúan las vacaciones y ahora realmente van a poder, cuando quieren, partirlas, como sucede con los jóvenes. Ya no quieren irse 35 días de vacaciones todos juntas muchas veces y prefieren partirlas, las van partiendo, etcétera. Siempre se pone un límite de 7 días, porque no nos olvidemos que no es el descanso semanal, son las vacaciones. Entonces, aguinaldo, un periodo, perdón, ¿y aguinaldo se toca o no se toca con esto? Con esta nada, reforma? En lo más mínimo. No se toca el aguinaldo. Mínimo, no hay una sola coma que toque el aguinaldo en cómo se paga, cómo se calcula. Es maravilloso esto. El señor Cordero, recordemos que fue responsable del Departamento Jurídico Laboral de Techín. Esto cuando escuchemos esto, que el gobierno está enfrentado a Techín, recordemos lo que suele decir Amado Vudú entre Techín y el gobierno, el hijo la UOM. Bueno, este muchacho es un legado de Techín, es decir, estaba del otro lado del escritorio y ahora pasa a ser estar del lado del Estado. Y nos dice que los jóvenes ya no quieren tomarse 35 días de vacaciones. Yo no sé qué joven se puede tomar 35 días de vacaciones. Probablemente los jóvenes conoce Julio Cordero, los jóvenes que tomaron la precaución de nacer ricos herederos, tal vez sí, como Mauricio Macri, como Pablo Roca, qué sé yo, puedan tomar 35 días de vacaciones. Pero además, y esto me parece que es lo importante, hoy haces lo que quieras con las vacaciones. Si no querés tomarlas de un saque, las pocas vacaciones que tenés, las podés fraccionar, nadie te lo impide. No necesitas una reforma laboral para que eso ocurra. Te venden que la reforma laboral es para que los trabajadores puedan hacer... la reforma laboral es es una gigantesca transferencia de abajo hacia arriba. El objetivo es dejar al trabajador solo frente al empleador, es decir, quitarle el poder al sindicato, quitarle poder a los convenios colectivos, destruir lo que ha sido las leyes laborales hasta ahora, siempre con esta idea de que tenemos que modernizar. Si queremos modernizar, deberíamos disminuir la jornada de trabajo. Lo hemos dicho más de una vez acá, hace casi 100 años que durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen se lanzó la ley de la jornada de 8 horas. Con lo cual, en 100 años, ¿qué pensamos? ¿Que aumentó la productividad de los empleados o disminuyó? Todos acordaríamos que aumentó enormemente. Sin embargo, ni trabajamos menos ni ganamos más. Sobre todo a partir de los 70, los salarios han ido perdiendo poder adquisitivo, salvo en esos 12 años terribles del kirchnerismo. Con lo cual, queremos hablar de modernización. Perfecto, me encanta. Hablemos de disminución de la jornada de trabajo, porque la productividad ha aumentado y mucho. Pero Cordero no es un invento de Milei, no es algo actual. Hace algunos años, durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando justamente se debatía la disminución de la jornada de trabajo, ¿qué decía nuestro amigo Cordero?
Se logra limitando la jornada, por ahí es al revés, porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo. ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? Bueno, probablemente, por supuesto, la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió, y como bien se dijo recién, ya se debatió internacionalmente. Ya se debatió internacionalmente, justamente, sí, se debatió la disminución de la jornada laboral. Pero lo que me gusta es esta cosa que le sale de la tripa, le sale del corazón. Pero ¿para hacer qué? Claro, ¿por qué el empleado tendría una vida? ¿Por qué el empleado querría ocuparse de sus pibes, ir al gimnasio, estudiar, ir a la universidad, no hacer nada, tirarse en su casa, rascarse? Eso... Para Cordero es una prerrogativa de rico. De lo que estamos debatiendo hoy es eso, entre otras cosas es eso, el derecho al ocio, el derecho a la vida y no a la supervivencia. Pero quería recordar otro momento estelar de nuestra clase dirigente. En 1944, cuando Perón lanzó el Estatuto del Peón, la sociedad rural argentina reaccionó violentamente. Escribió un texto maravilloso, donde por un lado decía, no hay que creer que hay cosas horribles que ocurren en el campo. Decía, en el campo se establece una camaradería de trato que algunos pueden confundir con el que da el amo al esclavo, cuando en realidad se parece más bien a lo de un padre con sus hijos. Eran relaciones laborales, por eso no hay tanto empleo informal en el campo, porque no son relaciones laborales, son relaciones familiares. Y sobre todo este párrafo maravilloso, lo que establecía el Estatuto del Peón era equiparar el trabajo en el campo con el trabajo en las ciudades, lo que también iba a aumentar el ingreso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la sociedad rural? Y nos diría hoy Cordero: en la fijación de los salarios es primordial determinar el estándar de vida del peón común. Son a veces tan limitadas sus necesidades materiales que un remanente traería destinos socialmente poco interesantes. Dicho en criollo, se la gastan en vino. Si le pagamos más, se la gastan en vino. Así que Cordero no nació hoy, no es un invento de Milei, es una vieja letanía de nuestra clase dirigente. Si le pagamos más y le damos menos horas para laburar, se la van a gastar en vino. La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro.
escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12. Periodismo con opinión. No fue magia. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida, a 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Blues del vaquero. Sé que en esta vida te volveré a encontrar. Y sin pena ni gloria, lo que hiciste lo vas a pagar. Porque un tiro para el lado de la justicia, tú sabes, siempre hay. El mundo es muy grande. En Miami sé que estás. Pusiste un negocio de ropa. Y también un restaurante. Con el dinero que le robaste a la gente. Hey, te la damos, gentleman. Gentleman.
de noche. Sos un corrupto estafador. No se te ve muy bien como antes. Algo te traicionó. No importa. Tú sabes, en esta vida todo tiene solución. Es pagar la deuda. Pagar la deuda y adiós. Adiós. del banquero, Papos Blues, acá en Caballero de Día, en la querida radio de las madres. Y nos vamos, porque nada tecnológico nos es ajeno, nos vamos directamente hasta la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil, donde nos está esperando nuestro colega y amigo Martín Suárez. Rengo querido, ¿cómo te va? Buen día, buen comienzo de semana también. Bueno, este lunes la Secretaría de Transporte se reúne con los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil, por eso nos vinimos aquí a Balcarce 290, después de muchísimo tiempo, Rinco, de que sistemáticamente se negó este organismo a solucionar los reclamos del sector, que se basan prácticamente en un aumento paritario con salarios que están congelados desde hace un año y medio aproximadamente. El llamado del flamante secretario de Transporte, Fernando Herman, quien asumió, recordamos, en enero de este año, hará 3 semanas como mucho, fue para concretar este encuentro y pospuso de esta manera los trabajadores de la ANAC el paro que tenían programado para este 9 de febrero. Recordamos, un paro total de actividades de 24 horas donde no podía ingresar ningún avión ni despegar de los diferentes aeropuertos. Recordamos que es importantísima la función que realizan los vigiladores en todos los aeropuertos de la República Argentina, ya que, como te decía Rinco, no puede aterrizar y no puede despegar ninguna aeronave, porque ponen en riesgo la seguridad aérea. Ese es el trabajo, es decir, por más que hayan pilotos dispuestos a trabajar ese día de paro por parte de los trabajadores aeronavegantes, bueno, no se puede llevar adelante ninguna actividad porque son los que garantizan la seguridad en todos los aeropuertos de nuestro país. Hace minutos hablamos con el coordinador nacional de ATE-ANAC, que es Marcelo Velleggi, quien antes de ingresar a la ANAC a cumplir con sus funciones, bueno, recordó que las medidas de fuerza no se suspendieron, sino que se pospusieron. Es decir, si hoy no se tienen datos concretos o una solución específica a sus reclamos salariales, es muy probable que en los próximos días se lleve adelante esta medida de fuerza. Lo escuchamos. La verdad que nosotros queremos descomprimir el conflicto, necesitamos tener señales claras de que hay una perspectiva para poder descomprimir. El conflicto sucede básicamente producto de que había un acuerdo de subir ítems que son sumas fijas que se perciben. Esas sumas fijas habían sido acordadas mejorarlas porque estaban desactualizadas del año 2024. Ese acuerdo se había puesto en práctica, se había liquidado, se había puesto en recibo de sueldo y de forma abrupta, un día antes de cobrarlo, fue quitado del esquema de liquidación. Así que para nosotros es un error, una ingratitud demasiado compleja que queremos resolver y apelamos a la buena voluntad de todas las partes para poder llegar a un acuerdo. ¿Tienen decidido entonces cuándo van a parar si hoy, después de este encuentro, no tienen una respuesta favorable a sus reclamos? Nosotros queremos ser muy prudentes, lo que sí, dejar en claro que el paro no fue levantado, sino fue pospuesto, producto de instancias de diálogo que se abrieron,
y que creemos que hay que transitar con la mayor responsabilidad posible y con la mayor vocación de diálogo posible. Pero dejar en claro un aspecto: la cuestión que trajo este conflicto no la generaron los trabajadores ni las trabajadoras, la generó el gobierno producto de sus propias contradicciones. Por ende, el paro fue pospuesto. Si hubo cambios en la Secretaría de Transporte, es necesario que haya trazabilidad en las decisiones políticas y que los trabajadores y las trabajadoras no seamos rehenes de cuestiones que no atañen al interés de nosotros. Este conflicto no lo generamos nosotros los trabajadores, dice Marcelo Belelli, que es el secretario general de ATE-ANAC en este organismo. Recordamos que una medida de fuerza, Rinco, es la última instancia, ¿no?, de cualquier diálogo. Si vos no tenés una respuesta por parte del gobierno nacional, que en este caso no solamente media como Secretaría de Transporte, sino que además es la patronal de todos estos trabajadores, si vos no tenés una respuesta consolidada, bueno, la medida de fuerza va a ser casi inevitable. Ahora, como se armó esta mesa de diálogo y después de que termine este encuentro, van a ver si van a tomar esta medida de fuerza que viene suspendida desde el lunes que se iba a llevar adelante por 24 horas, pero que si no se tiene una respuesta consolidada, es muy probable que mañana o pasado se lleve adelante un paro total de actividades. Bien, Martín, muchísimas gracias por este informe. Vamos, Rinco, fuerte abrazo. Y me solté el cabello, me vestí de reino, me puse y todo fue mi. Temón de Gloria Trevi, acá en la 530 en Caballero de Día, y recibimos a nuestro compañero amigo Emas Binden, referente del movimiento LGBTIQ+. Todo eso. ¿Por qué fuimos con este temón de Gloria Trevi? Porque estamos reclutando gente. Me parece muy bien. Sí, ahora tenemos nuevas especies que se quieren sumar. ¿Todo bien, Rinco? Todo muy bien. Bueno, el sábado fue una gran marcha antifascista y antirracista, es la segunda. Sí, le seguimos sumando cositas, ¿viste? Pero bien. Antifascista, antirracista principalmente. Esto es la segunda, porque la primera fue la marcha de rechazo al discurso de Milei. Al discurso terraplanista de Milei en Davos. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo viste el año pasado y cómo ves este año? Mira, ahí particularmente me traje como mucho dato dentro de todo la desregulación del Estado, obviamente que el curro de los derechos humanos y el discurso de la derecha en esta batalla cultural es algo que nos golpeó de manera directa, ¿no? Porque los observatorios, los centros de estudios, los lugares donde podíamos hacer las denuncias, no eran que eran una casualidad, sino que precisamente están, primero para poder demostrar empíricamente de lo que denunciamos, es un hecho, es una realidad, no es algo que nos inventamos. Los primeros 6 meses del 2025, más de 102 delitos de odio. 17 personas pierden la vida dentro de esos 102. Te estoy hablando solo de los primeros 6 meses, de cómo repercuten esos discursos de odio. Porque de alguna manera, por supuesto, que te sentís avalado por el poder. Y bueno, y de esto que no es menor, que me atraviesa un poco más el cuerpo, el 70% de todos esos crímenes de odio, mujeres trans. Siempre nosotras y nosotres a la cabeza del crimen de odio. Que bueno, precisamente por eso es esta segunda marcha, si bien la marcha más multitudinaria o convocante siempre la hacemos en noviembre, que por supuesto ya tiene fecha también, se decide seguir convocando y haciendo esta primera marcha porque este tono de antifascista y antirracista le da otro tipo de característica también. En Argentina no solamente existimos maricas y maricones, en la Argentina también hay muchas disidencias de otro tipo, de otro estilo, y sobre todo lo que hace hoy al mundo del racismo, a las poblaciones y a las comunidades más chicas que se han ido armando, de bueno, esto de pensar que la Argentina es un país donde no existe la discriminación, que la Argentina es un país donde abraza a los migrantes,
que sí, pero no. Digo, hay algo ahí de doble discurso. A mí me ha pasado con esto que sucede en Venezuela, digo, hacía como un paralelismo de, che, qué loco, estás defendiendo una potencia, pero están apaleando a tu primo. Ah, no, pero seamos Estados Unidos. Claro. Viste que vos decís, che, es la posverdad, pero del absolutismo, completa, del estupidismo, ¿viste? Es una, o sea, no lo puedo procesar realmente. Bueno, eso mismo también sucede acá, no estamos ajenos ni ajenas a eso, así que bueno, eso es lo importante de la marcha. Fue multitudinaria, fue una marcha de poco trayecto, hicimos de la Plaza de los Dos Congresos a Plaza de Mayo. Lo importante es eso, que quien está del otro lado escuchándonos o viéndonos a través del canal de YouTube, que nada, si sos maricona, maricón, más que nunca te invitamos a salir del closet, sentite abrazado, abrazada por una comunidad maravillosa que estamos acá para acompañar, para cuidar también, para asesorar. Hay muchas, yo particularmente pertenezco a lo que es la Comisión de la Marcha Organizadora del Orgullo, y que somos más de 60 organizaciones, y en esa multiplicidad de voces es que también nos abrazamos con respecto hacia la diversidad, y sobre todo el mensaje fuerte a mamá y papá, donde hay una adolescencia en casa, donde hay una infancia en casa, y por ahí vemos o nos estamos dando cuenta que por ahí la orientación sexual o esa identidad sexogenérica no está dentro de los parámetros heteronormativos, binarios. Bueno, abrazar esa diferencia, y sobre todo, que para mí debería ser como un gran eslogan de campaña para que volvamos a ser gobierno, escuchar. Hay que volver a escuchar sobre todo, y sin más que eso, digamos, estamos haciendo muchísimo, pero bueno, hay que ponerse a laburar. A mí yo recuerdo hace más de 10 años, el 2010, cuando se votó la ley de matrimonio igualitario, sí. Algo elemental, que vos decís, che, el matrimonio es un acuerdo, es un contrato, con lo cual, ¿por qué? Claro. Porque no podrían suscribirlo dos adultos mayores independientemente de sus preferencias sexuales. Y bueno, se llegó a eso gracias al movimiento, al empuje, al pasarse 3 pueblos, etcétera, etcétera. Porque yo me acuerdo, vos sos muy joven. Nos vamos a pasar 2 más ahora. 2 más, pero me acuerdo mucho tiempo antes, donde decían, frenemos un poco la moto, no es bueno cuando veíamos las marchas del orgullo con mujeres desnudas, tipo en bolas, ay, qué horror. No está bien eso, porque asusta a una especie de clase media imaginaria, etc. Gracias a todo eso se llegó al matrimonio igualitario, y yo recuerdo los debates fueron maravillosos, donde había una senadora que decía que era un sacramento, y uno le contestó, no señora, no es un sacramento, es una de punto de vista de la República, no es, pero de las ventajas de pasarse 3 pueblos y de permitir eso, lo que vos decías, algo sumamente importante es salir del placar, esté donde esté. Hablar, que eso es fundamental. Hay algo que empezó a impregnar mucho en las redes también, que se empieza como a criticar un poco la orientación sexual de Milei, como que se pone en duda y se trata como de generar ahí algo. La realidad es que al movimiento lo que menos le importa que hace de Milei de su culo, perdón que lo diga así, pero la verdad que cada uno que haga un florero. No nos interesa en lo más mínimo, nos interesan las decisiones que toma con respecto a la economía, que hacen a nuestro futuro, las decisiones que toma con recortar los presupuestos en los hospitales públicos, bajar el tratamiento de la medicación del HIV, bajar los tratamientos y las medicaciones que se entregaban gratuitos con respecto al PrEP. Digo, ese tipo de cosas nos importan a la comunidad. Después, que cada uno de los gobernantes haga para puertas adentro lo que quiera, porque no nos interesa, o sea, realmente no es algo importante, que está bueno aclararlo también, ¿viste? Porque si no es como que se mete todo en la misma bolsa. Sí. Nosotros desde la comunidad tenemos como un laburo súper fuerte que hacer. Ahora aparecieron estos Terian de nuevo. ¿Viste? Esta gente que se autopercibe perros. Y para nosotros, quienes somos militantes de la identidad de género, es como una cosa media bizarra, porque decimos, che, la derecha lo utiliza a su favor para banalizar la autopercepción, pero no es joda la autopercepción. Bueno. Y ahí es donde, bueno, por suerte aparece siempre en la memoria Luana Berkins con sus grandes frases y sus grandes dichos. Hace poco vi una entrevista de nuevo de ella, que siempre está bueno volver ahí a las bases, y Luana decía como, bueno, las travestis tenemos que aprender a asumirnos
conocemos también como travestis, ¿no? Que es esta cosa de, la que quiere autopercibirse mujer, que se perciba mujer, pero quienes estamos percibidas o percibidas desde la cuestión más no binaria, desde el travestismo, también poder hacerlo, digo. La multiplicidad es amplia, acá hay lugar para todas y para todes, que eso me parece como el mensaje más importante. Y nada, recalco en esto, de aprendamos a escuchar a nuestras infancias, a nuestras adolescencias, básicamente porque después le ahorras a tu hija, mucha guita en terapia, eso es fundamental. que muchas veces es tu propia guita. Yo tengo 34 y tengo que seguir haciendo terapia, imagínate, casi que te garcan la vida, pero bueno, eso, fundamentalmente aprender a escuchar y estar atentos, que siempre puede haber alguien al lado que esté sufriendo una situación de violencia, que nada, son números alarmantes, por supuesto, obviamente que nada, no perdemos la alegría en la lucha, por supuesto, porque no vamos a dejar de sonreír jamás, de eso se trata, pero que bueno, también estamos ahí en estado de alerta ante, bueno, toda esta situación que no deja de ser deplorable. Y sobre todo lo particular es que nos gobiernan tipos que se autoperciben, no perros, pero liberales. Vos decís, pero si te autopercibís liberal, deberías aplaudir el hecho de que la gente salga del closet, que haga lo que quiera con su vida. Pero no, estos tipos les molesta la alegría, y les molesta que la gente salga del closet, y les molesta que no sea como lo establece el Levítico, no es el Antiguo Testamento, es algo peculiar viniendo de supuestos liberales. Emma, muchísimas gracias. No, por favor, siempre un gusto. Y de nuevo, a mí me parece que se pasaron 3 pueblos. Vamos por 2 más, así que prepárate. Muy bien. Separamos y volvemos. Bien, nos estamos yendo en Caballero de Día por la querida radio de las Madres, y tenemos una ganadora de las entradas para ir a ver a Ariel Prat, 21 y 22 de febrero en Teatro Catalina Sur, avenida Benito Pérez Galdós 93. Se trata de Lorena de Urquiza, DNI terminado en 661. Felicitaciones Lorena. Y bueno, durante el libro ganador, los ganadores del libro de el Aleph los vamos a saber el viernes próximo. Bueno, no nos vamos, gracias al señor Silvio Soler, que ha hecho un trabajo pero excepcional. Gracias al señor Gary Castro en la coordinación, a Ezequiel Leones, Juan Pablo Fierro y Nicolás Pasos en la producción, a Ailén Pavón en el streaming y Vicente Castro en las redes. Y no toque botón, no cambie de dial. Ya llega el Flaco Tonietti y todo su equipo. Y nos vemos mañana, obviamente. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente, un corazón que golpee lentamente, una semilla que será una flor. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente.